La tercera temporada de Squid Game se puso oscura. Los personajes buenos se volvieron malos, los malos se volvieron malvados y los malvados se volvieron más malvados. Hoy vamos a ver lo peor que ha hecho cada personaje de Squid Game. Primero, discutiremos los personajes que no tienen acciones suficientemente malas para destacar en comparación con sus pares. Estos presentan los defectos humanos básicos. Empezaremos con los tres personajes que consideraríamos fundamentalmente inocentes: Kim Jong-mi, Kim Jun-hae y Park Kyung-silk. Lo peor que hicieron estos tres fue participar en el juego del calamar. Sin embargo, no podemos decir que son culpables de más que meterse en una situación horrible por desesperación. Todos tenían razones nobles para competir y nunca recurrieron a la violencia o el engaño innecesarios. Jun-hae quería proveer para su hijo nonato, Kyung-seok necesitaba dinero para pagar el tratamiento de cáncer de sangre de su joven hija, y aunque no sabemos mucho sobre Jong-mi en comparación con los demás, sabemos que era la que más visiblemente aterrada de continuar los juegos, incluso llegando a suplicar a los otros jugadores que votaran X. En ese sentido, estos tres votaron consistentemente para terminar los juegos, lo que significa que incluso en su desesperación, todavía tenían la claridad para abrazar completamente la verdad de que este juego era demasiado perturbador para participar voluntariamente en él. Siguiéndolos está la absoluta leyenda de la primera temporada, Ali Abdul, cuya peor acción fue herir indirectamente a su jefe. Durante el tiempo fuera del juego del calamar en la primera temporada, se mostró que el gerente de Ali se aprovechaba de su bondad, como muchos otros. Un empresario sobrecargado de trabajo estaba tan ocupado jugando solitario en su computadora que no tenía tiempo de pagar a sus trabajadores indocumentados. Pero Ali no pudo ignorar el sobre lleno de efectivo en su escritorio, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos que terminó con la mano de su jefe en una peligrosa máquina de metal que la destrozó por completo. Por un lado, que irónicamente es la misma cantidad que le queda al jefe de Ali, dejar a alguien atrás después de una lesión como esa normalmente sería algo bastante malo que hacer. ¿Cómo debe manejar eso ahora? Pero cuando consideras que Ali era un trabajador indocumentado, luchando por mantener a su familia y solo quería que le pagaran el dinero que se le debía, esa elección se vuelve más comprensible. El hombre probablemente lo habría perdido todo si esperaba la ayuda. Además, Ali perdió varios dedos debido a las peligrosas condiciones de trabajo de su jefe, así que simplemente decimos que esto equivale a karma. Consideremos ahora a los personajes que cometieron errores graves, pero con razones lo suficientemente válidas para considerarlos malentendidos comprensibles. Nuestra querida y fallecida Semi es la siguiente, siendo su peor acción manipular a Thanos y Namju. Semi admitió que solo se alió con Thanos y Namju porque eran lo bastante tontos para ser fácilmente manipulados. Debemos mencionar esto porque muestra que Sami tiene un lado manipulador, aunque en realidad no hizo nada manipulador per se. Estaba dispuesta a hacerlo si la situación lo exigía. Sí, aliarse con el rapero de SoundCloud adicto y mentalmente inestable no fue una buena decisión. Pero como cualquiera allí, Sami simplemente se apegaba a las personas más fuertes que podía encontrar. Siempre fue compasiva, leal y dispuesta a arriesgar su vida para permanecer junto a Minsu en lugar de arruinarlo todo en el desafío de mezclarse. ¡Qué gesto tan bondadoso! Y uno del que estamos absolutamente seguros de que será correspondido con la debida gratitud y devoción. A continuación tenemos a Jun-ho, el detective encubierto favorito de todos, cuya peor acción fue no revelar la identidad del sospechoso. Una de las revelaciones más impactantes en los últimos episodios de la primera temporada de Squid Game fue que el hermano de Jun-ho, a quien había infiltrado para rastrear, en realidad dirigía el juego todo el tiempo. Ese fue el peor final posible para Jun-ho. Le dispararon a quemarropa en el pecho y cayó al océano. Depois de ser resgatado e acordar, Junho coopera com Ji-hoon e outros aliados para rastrear a ilha onde os jogos estão sendo realizados, mas se recusa a revelar a identidade do homem da fachada. No podemos decir que no lo entendemos. Por supuesto que el chico no quiere que maten a su propio hermano. A pesar de demostrar que no dudaría en dispararle a Juno, conocer la identidad del hombre de la fachada podría haber ayudado a avanzar la investigación. Por lo tanto, es culpable de retener información crucial, especialmente porque al final solo dijo, ¿qué diablos, hermano? Y se fue, sí. Sabía que no era el único que se sintió realmente decepcionado por la falta de recompensa allí, gracias por jugar con nosotros. Hasta ahora, el siguiente es Ji-young, cuyo peor acto fue matar a su padre. Eso es correcto. Ya tenemos nuestro primer asesinato para discutir ahora. Eso es realmente difícil de ver de manera positiva. Dependiendo de a quién le preguntes, pero no te preocupes, Ji-young tenía una razón tan buena para el parricidio. Como cualquiera, ella presenció a su padre apuñalar a su propia madre hasta la muerte. Y como si eso no fuera lo suficientemente vil, procedió a rezar por perdón. Mira, rezar por perdón es genial si realmente lo sientes. Este pastor maltrataba a su esposa y se sugería que abusaba de su propia hija. No creo que nadie pudiera culpar a Ji-young, su hija adolescente, por vengar a su madre asesinando a su hipócrita y despreciable padre.
Este no fue el caso de un asesinato sin corazón, fue el caso de una niña problemática y marcada que finalmente llegó a su punto de quiebre. Admito que me sorprende bastante lo bajo que Han Minyo terminó en nuestra lista. Su peor acción fue matar a Ok-soo. Ahora, podría jurar que Minyo hizo muchas más cosas sombrías a lo largo de la temporada, pero supongo que fue solo la vibra que ella desprendía en general. Minyo solía ser grosero, egocéntrico y materialista, pero mirando atrás nunca intentó lastimar activamente a nadie. No cuando no está justificado, eso es. Entra Deok-soo, un criminal de pandillas y terrorista que comete asesinatos en masa y que nunca muestra ninguna cantidad de lealtad, compasión ni decencia humana básica más allá de lo que necesita para usar a las personas para sus propios fines. Cuando comete el error de tener un encuentro de una noche con Minyon, solo para abandonarla después de prometer que llegarían juntos al final, ella cumplió su promesa de matarlo por traicionarla. En el desafío de golpear piedras con un vaso, ella expuso la cobardía de Deok-soo al lanzarse junto con él desde las profundidades del puente mientras él suplicaba misericordia. Considerando que Deok-soo era un despreciable asesino en masa y que esperar más habría resultado en la muerte de otras 5 personas, este momento puede considerarse heroico. Supongo que una de las muchas cosas en las que Han Minyo es buena es en aplastar absolutamente nuestras expectativas incluso más allá de la tumba. A continuación está el hombre principal, Seong Gi-hun, cuya peor acción fue no ver a su hija. Aunque Gi-hun cometió muchos errores a lo largo de la serie, desde intentar engañar a Il-nam en el juego de canicas en la primera temporada hasta matar a Dae-ho al inicio de la tercera, aún parece una elección extraña para su peor acción. Gi-hun estaba dispuesto a tomar algunas decisiones bastante despiadadas si la situación lo exigía, pero todas esas se cometieron bajo una presión extrema, mientras que su total pérdida de una relación con su hija es simplemente trágica, sin importar cómo lo mires. Si bien sí, descubrimos que él dejó todas sus pertenencias a ella después de su muerte, también descubrimos cuánto le dolió a su pequeña niña su abandono. Podrías haber viajado a Estados Unidos para verla al menos una vez. Aunque no le resta lo desinteresado y heroico a Gi-hun en general, definitivamente le impide alcanzar ese estado de bondad pura al que estaría bastante cerca de otra forma. Hyun-joo y Jung-bae son nuestra siguiente entrada doble. Lo peor que hicieron fue votar para continuar los juegos, pero solo lo hicieron una vez. A pesar de ser personas buenas, Jung-bae y Hyun-joo votaron para continuar los juegos en cierto momento, aunque estaban aliados con varios que se oponían abiertamente a seguir. Para Hyun-joo, esto traicionó su creciente amistad con Jung-mi, quien sabía que le aterraba seguir jugando, y para Jung-bae, socavó el plan de su amigo para finalmente terminar el juego. Sin embargo, un error así, aún bajo tal presión, no bastó para cuestionar su integridad moral ante nosotros. Ambos se disculparon y se reconciliaron con sus compañeros, votando X en adelante y ayudando a Gi-hun a organizar su revuelta, compensando con creces sus acciones pasadas. Eso aplica especialmente a Hyun-joo, quien desaprovechó una salida fácil para regresar por Jung-hae y Gyum-ya. Hablando de eso, Gyum-ya apuñaló a Jong-sik, siendo este su peor acto. Esta dulce y dura abuela fue uno de los mejores personajes de la temporada 2, lo cual hizo que el episodio de Escondite nos destrozara completamente. Normalmente, matar a tu propio hijo te colocaría cerca del final de una lista como esta. Definitivamente no estoy insinuando nada aquí, pero Gum-ha tiene mucho margen por 2 razones. Primero, técnicamente no mató a Jong-sik. Después de todo, su hijo fue la razón principal por la que se unió a los juegos. En un momento de desesperación, la madre de Jong-sik lo apuñaló para evitar que asesinara a una joven vulnerable que acababa de dar a luz, sucediendo esto justo al final del límite de tiempo para que él matara a uno de los escondidos. La segunda razón por la que le damos gracia es que, chicos, ¿podemos hablar de lo que Seven estaba a punto de hacer? Un hombre estaba a punto de matar a una mujer frente a su bebé recién nacido. Si hay algún momento en el que apuñalar a tu hijo es al menos algo razonable, ese podría ser. El hecho de que sintiera tanta culpa como para quitarse la vida trágicamente solo demuestra que nunca quiso hacerle daño. En el caso de Kang No-yul, su peor acción sigue siendo actuar como soldado en el juego del calamar desde la temporada 2. Al ser reclutada para el juego del calamar, le dijeron que pondría fin al sufrimiento de las personas, omitiendo que éstas no eran enfermos terminales, sino víctimas desesperadas de la pobreza y deuda extrema. El arco del personaje de Kae-young-sik es uno de los mayores atractivos de la tercera temporada, ya que se revela desde el inicio que la popular teoría de los fans de que ella le salvó la vida era cierta. Se confirma que No-yul estaba dispuesta a priorizar la protección de la vida de uno de los jugadores más inocentes para que pudiera regresar con su hija de manera segura, una misión que asumiría sin importar a cuántas personas tuviera que engañar o chantajear. A pesar de sus acciones moralmente ambiguas, como amenazar a un trabajador con un arma para salvar a 246 y luego asesinarlo, sus intenciones son nobles y desinteresadas.
lo que le da un lugar más alto en nuestra lista que antes. Es por eso que está muy lejos de la baja moral de estos personajes. Estos chicos y chicas hicieron cosas lo suficientemente malas como para poner en duda todo su carácter, pero no lo suficiente como para condenarlos completamente. Estas son acciones terribles pero perdonables. Ahora hablemos de Sae-byok, un favorito de los fans de la temporada 1. Su peor acción fue trabajar para Deok-su. No se dan muchos detalles sobre la relación exacta entre Sae-byok y Deok-su, pero se sabe que de alguna manera ella estaba involucrada con Deok-su como empleada de los brutales gánsteres. Al parecer, se independizó en algún punto, lo que sugiere que tiene más crímenes de los que Deok-su no sabía nada. No está por encima de robar o incluso amenazar a las personas si es necesario, como vimos con su corredor en la primera temporada. Es seguro afirmar que Sae-byok tiene una de las mayores cantidades de delitos entre los personajes, pero como la mayoría, lo que realmente desea es una vida mejor y más pacífica para ella y su familia. Criada en la Corea del Norte, devastada por la guerra, estaba inmersa en una cultura llena de derramamiento de sangre constante. En comparación, la vida de pandillas probablemente parecía un paso adelante, especialmente considerando que su único deseo era reunir a su familia. Es noble y debemos reconocer su evolución hacia una persona más desinteresada y compasiva con los demás durante la primera temporada. Sin embargo, debido a la magnitud de sus delitos, tenemos que clasificarla un poco más abajo a pesar de su crecimiento. Quien trabaje con alguien como Deok-su debe dar serias explicaciones. Sigue la trágica historia de Min-soo. Aunque es más despiadado en la temporada 3, su peor acción es definitivamente su fracaso en proteger a Saemi. Ok, traición es una palabra un poco fuerte, pero es lo más cercano que describe lo terrible que fue Min-soo con su único amigo en todo el juego. Ya hemos mencionado que Saemi es un ángel, especialmente porque es la única dispuesta a tomar a Min-soo como amiga y compañera de equipo. A pesar de ser reclutado por Sami, Min-soo se aprovechó de su bondad. Como los fans de Sami recuerdan, él huyó cobardemente mientras Sami era asesinada por uno de sus acosadores. A pesar de la terrible maldad, hay que reconocer su intento de salvar a su amigo, especialmente considerando que en la temporada 3 se convierte en una sombra de su antiguo ser. Atormentado por la culpa y el dolor por Saemi, Min-soo recurre a las drogas para escapar, lo que le da el valor para engañar a Nam-gyu y hacer que se sabotee a sí mismo en el desafío de saltar la cuerda. Tal vez Saemi le dé otra oportunidad de amistad en el más allá. Min-soo estaba genuinamente arrepentido, y eso vale algo, especialmente en este contexto. Byung-gi, el doctor de la primera temporada, tiene la acción predecible de ayudar en una operación de extracción de órganos, lo cual es entendible. El asunto de la extracción de órganos en el juego del calamar es repugnante, pero se entiende la necesidad de usar cualquier habilidad para sobrevivir. Sin embargo, a veces puede ir demasiado lejos, como ayudar en cirugías post-mortem en víctimas, algunas ni siquiera muertas aún, para enriquecer a los desgraciados detrás del juego. Byung-gi estaba dispuesto a prolongar el sufrimiento de las víctimas para salvarse, lo que lo haría un supervillano si no fuera por su mala situación. Woo-silk y el Sr. Kim son nuestra próxima entrada dual y su peor acción se reduce a su ocupación, trabajando como gánsteres y usureros. Alguien más notó que el Sr. Kim es el mismo usurero que amenazó a Gi-hun en la temporada 1, episodio 1. Ver a Ji-hun y el tipo trabajar juntos después de que Ji-hun le pagó te hace verlo de manera diferente, igual que su disposición de sacrificar su vida para que Woo-silk pueda volver a ver a su esposa. Sin embargo, esto no los hace ciudadanos ejemplares. Siguen siendo gánsteres que priorizan el dinero sobre la vida de las personas y cometen delitos si se les paga bien, pero en el fondo parecen ser buenas personas. Woo-seok advierte a Junho sobre la verdadera naturaleza del Capitán Park. Que esos dos pudieran convertirse en verdaderos amigos, al final dice mucho sobre la verdadera naturaleza de Woo-seok, así que estamos felices de evitar que él y su jefe caigan más bajo en nuestra lista. Muchos de ustedes sintieron que fuimos demasiado duros con Daeho la última vez, al colocar como su peor acción el no traer municiones a su equipo. ¿Aún sienten eso tras la tercera temporada? Lo comprendemos. Los ataques de pánico son terribles, y lamentamos que Daeho pasara por uno en un momento crucial. Sin embargo, ahora está confirmado que fingió ser un Marine, incluso haciéndose un tatuaje falso. Eso no solo significa que el robo de valor es algo común para él, sino que también demuestra que él sabía al 100% que no estaba capacitado para hacer el trabajo que acordó hacer, pero en lugar de admitir sus mentiras, intentó salvar la cara y finalmente costó la vida de varios de sus compañeros de equipo. Entonces, ¿por qué no lo hemos puesto mucho más abajo? Bueno, sin importar la fuente, el trastorno de estrés postraumático es algo serio. De ninguna manera está bien que Daeho fingiera ser un marine, ni que no lo admitiera antes de que fuera demasiado tarde.
y es aún peor que después intentara culpar a Ji-hoon de todo. Pero Daiho tenía problemas sin resolver, y al menos estaba dispuesto a ayudar a sus aliados a escapar del juego del calamar. Es una lástima que no obtuvimos más del pasado de este tipo, ya que definitivamente tenía mucho potencial, pero por ahora lo colocamos justo por debajo de los personajes con actos verdaderamente horribles en su haber. Pero con eso, hemos llegado a la categoría de los personajes que cometieron actos atroces. Estas fechorías casi garantizan un lugar en la categoría de malvados en nuestro formato habitual, y en Squid Game, muchos encajan en esa descripción. Para empezar, tenemos a Seol Nyeon, uno de los menos favoritos de los nuevos participantes de la temporada 2, cuya peor falla fue dejar a su equipo. Aunque 44 no duró mucho en la temporada 2, como la mayoría de los personajes, dejó una marca por la gran influencia que logró acumular. En las desesperantes etapas finales del juego del calamar, los jugadores buscaban esperanza donde pudieran, y lamentablemente, esta vino en la forma de Seo Nyo. Estos chicos eran absolutamente fieles a su sabia chamán del mar, y desafortunadamente, ella eligió morir antes que huir. Cuando sus intuiciones la llevaron a una trampa, huyó de inmediato y abandonó a sus seguidores a una masacre. Aunque no es su peor acción, también debemos mencionar su tendencia a ridiculizar a los otros competidores, especialmente a Ji-hoon, quien casi la estrangula hasta la muerte en respuesta, y a Min-soo, quien la asesinó en un delirio inducido por drogas. Aunque tuviera algo de razón, esta señora se habría ahorrado muchos problemas si simplemente hubiera cerrado su boca de chamán. Otra adición polémica de la segunda temporada es Thanos, quien cometió su peor acción al principio, asesinando a varios jugadores en el juego de luz roja, luz verde. Si existía alguna duda de que Thanos era malvado, este momento del primer juego la eliminó. Después de que le aconsejaran que esconderse detrás de otros jugadores y moverse en fila es la mejor manera de garantizar la supervivencia, Thanos decide empujar a varias personas frente a él y ni siquiera les dijo que era broma. Thanos no solo mató a varias personas literalmente sin ninguna razón, sino que lo hizo cuando solo serviría para hacer el juego más difícil para él mismo. El nivel de locura de Thanos es casi impresionante, pero como está claramente drogado, no se le considera peor que los asesinos a sangre fría que cometieron sus crímenes con mentes más sobrias. Con eso, pasemos al villano de la primera temporada, Sung-woo. Este hombre cometió muchos actos malvados, pero consideramos el asesinato de Kang Sae-byo como el más atroz. Con Ali y el chico que distinguía las losetas en el desafío de las piedras de vidrio, aunque no justificábamos las acciones de Sang-woo, podíamos defenderlo un poco como haciendo lo necesario para sobrevivir. En el juego de las canicas, literalmente, era Sang-woo o Ali quien sobreviviría. Y en el juego de las piedras de vidrio, el reloj estaba avanzando hasta el punto en que el resto del grupo no habría podido terminar de cruzar si el señor vidriero no se apuraba. Pero luego estaba Sae-byok, una joven y ex compañera de equipo de Sang-woo, que no quería nada más que reunirse con su familia. Debido a la innecesaria explosión de vidrio al final del juego, Sae-byok estaba gravemente herida y había perdido mucha sangre. En un acto de depravación y cobardía, Sang-woo esperó a que Ji-hoon fuera a buscar ayuda para ella y la asesinó sin otra razón que facilitar el juego para sí mismo. Con Ali no había manera de que Sang-woo sobreviviera si él también vivía. Con ese tipo de vidrio era posible pero muy arriesgado. Pero con Sae-byok podría haber competido con ella, pero ni siquiera quería darle a esta chica moribunda la oportunidad de luchar hasta el final. A pesar de su remordimiento y expiación final, este acto lo consolidó como un villano a nuestros ojos. Uno de los aumentos más drásticos en la capacidad para el mal en la temporada final fue el de Jong-sik. Su peor acto evolucionó de poner en peligro a su madre a intentar asesinar a una nueva madre. Comprendemos el miedo de Jong-sik a los usureros por sus deudas, pero ¿no podría tener al menos algunos estándares? Durante el desafío, pensamos que Jong-sik era demasiado bondadoso para lastimar a alguien, lo cual sería genial para su moral. Cuando el tiempo se agota, se revela que no era demasiado bondadoso para matar, sino demasiado cobarde para luchar, como lo demuestra su disposición para matar a Jung-hye justo después de dar a luz. Le dimos a Jong-sik mucha libertad en la temporada 2, pero cruzó una línea sin retorno. Se disculpó al aceptar su destino, evitando caer más bajo. Francamente, el resto del elenco está repleto de actos tan terribles que me es imposible ponerlos en la misma categoría que los mencionados. Estos son los actos malvados inefables, reservados solo para los peores de los peores. Pero aunque está mucho más bajo que la última vez, Deok-soo aún llegó a nuestra categoría final simplemente por ser Deok-soo. Sí, lo sé, parece un poco cruel decirlo así, pero vamos, hombre, este tipo es un gángster que ha matado a numerosas personas y se ha mostrado riendo de la miseria de los demás, incluso riendo cuando 69 se ahorcó por la culpa que sintió después de la muerte de su esposa. Deok-soo es el tipo de persona que mataría a alguien por mirarlo mal si se le antoja,
pero lo que lo hace aún peor es el hecho de que parece tener pleno control de sí mismo. Lo que nos hace colocar a Deok-Su en esta última categoría es que no parece estar influenciado por la adicción a las drogas. Además de ser un infame líder del crimen organizado, esto sugiere que es consciente del mal que hace y no ve ningún problema con ello. Sin embargo, aún está lejos de ser tan malvado como Namyu, el hombre de confianza de Thanos, quien pasó del imperdonable asesinato de Saemi a cometer una serie de sádicos asesinatos en serie. Mientras que Thanos confiaba en manipulación y carisma para controlar a las personas, Namyu era más un abusón directo. Era uno de los más despiadados y crueles en el juego, pero incluso para él, apuñalar a Saemi hasta la muerte fue un nuevo nivel de maldad. Eso pensábamos en la temporada 2. Pero en la temporada 3, cuando anima a Myung-gi a seguir matando en el desafío del escondite, descubrimos que no solo está dispuesto a asesinar para su propio beneficio, sino que le produce un placer genuino y repugnante. Puede que sea un drogadicto como Thanos, pero incluso sin su dosis, esas inclinaciones asesinas seguían ahí. Y lo loco es que aún está solo al comienzo de esta categoría. Por mi parte, no puedo creer que Ino no esté más cerca de nuestro pedestal. Su peor acción fue aceptar que un bebé compita en el juego del calamar. La tercera temporada destacó que Ino no nació como un monstruo enfermo y retorcido. No me malinterpretes, él sigue siendo uno, pero no nació así. Era un hombre que después de obtener el favor de Il-nam, aceptó una ventaja injusta en los juegos que lentamente dejó que sus principios morales se desvanecieran. Esto finalmente lo llevó a aceptar esa repugnante decisión de los VIPs de hacer a un recién nacido un jugador en los juegos. Estaba bien con dejar que asesinaran a un bebé solo para mantener a sus clientes felices. Quiero decir, seguro. Al final, él permite que la recién nacida tome el dinero que ganó justamente, incluso dejándola en las capaces manos de su hermano detective junto con todo su dinero del premio. Eso demuestra que al menos hay alguna apariencia de humanidad en el corazón del presentador, pero está lejos de ser suficiente para justificar poner en peligro a un bebé inocente de esa manera. A continuación, el Capitán Park, uno de sus muchos subordinados, estamos elevando su peor acción de matar a un hombre y probablemente ayudar al presentador a matar a un hombre y definitivamente ayudar al presentador. Sospechábamos que este pescador desleal colaboraba con el presentador. Era descaradamente obvio, pero lo que realmente le da un lugar tan alto es la gran confianza que ganó de Park, suficiente para que se le encargara evitar que el detective Jun-ho encontrara la isla donde se realizaban los juegos. Park no solo hizo esto, asesinando a sus propios hombres sin vacilar, sino que también se reveló que había sido un soldado en los juegos, lo que significa que ha matado a suficientes personas bajo el mando de Ino para convertirse en uno de sus aliados más confiables. Esto sucede sin remordimiento alguno, consolidando al Capitán Park como uno de los personajes más despreciables de la serie. Con eso, hemos llegado a los 5 primeros de maldad, y seré honesto, dado lo detestable que fue cada una de estas entradas, fue muy difícil ordenarlas. Al final, debemos darle al hombre del traje el 5º lugar. Su peor acción fue reclutar a incontables personas vulnerables para sus muertes. El hombre del traje se desarrolló al inicio de la segunda temporada, y resultó ser un monstruo absoluto, más de lo que podríamos haber imaginado. Trabajó como miembro del personal con capucha rosa en el juego del calamar, encargado de ejecutar a los jugadores eliminados por perder. Todo esto llegó a un punto crítico cuando se encontró con su propio padre, y la vista de su viejo suplicando por su vida no cambió absolutamente nada. Esto alentó al hombre del traje. La falta de remordimiento al ver el miedo en los ojos de su padre lo motivó aún más a continuar matando y reclutando personas vulnerables para el juego del calamar, asegurando un suministro constante de víctimas. El hombre del traje se destaca entre el personal retorcido detrás del juego del calamar por no tener deudas escandalosas conocidas. Entonces, ¿por qué no tiene un puesto más alto? Bueno, eso es fácil. Hasta donde sabemos, nunca hubo ningún peligro para los niños en su expediente. Claro, hubo asesinatos en serie, sin remordimientos, y se aprovechó de las personas pobres, pero no mató a bebés. Que sepamos, ¿verdad? Verdad. En la última ocasión, Il-nam, el jugador 1, fue considerado el personaje con la acción más vil por haber creado el juego del calamar. Y créanos cuando decimos que nada ha cambiado nuestra opinión de lo jodido que fue este acto. El tipo arreaba a personas vulnerables y desesperadas como si fueran caballos de carrera para que los elitistas ricos apostaran, pero en la temporada 3 realmente descubrimos más sobre su influencia que lo hace aún peor. Lo más notable es que Il-nam ofreció a In-ho la ventaja injusta antes del desafío final, iniciando su descenso a la inmoralidad y llevando a la creación de otro presentador, aunque menos monstruoso. Il-nam es un desgraciado de principio a fin, pero su tumor cerebral pudo haber afectado su comportamiento. Esa es la única concesión que podemos darle, pero es más de lo que nuestros 3 primeros pueden obtener. La medalla de bronce del mal se la llevan los VIPs. En nuestra opinión, sin duda los personajes más malvados en general.
Su peor acción en esta ocasión ha sido convencer al líder para incluir a un bebé en los juegos. La forma en que ven a los jugadores como meros juguetes para su propio entretenimiento y posible beneficio ya demuestra lo perdidos que están estos chicos. Pero luego estuvo su berrinche por el bebé recién nacido del jugador 222, a quien acordaron debería ser un jugador, porque sería interesante. No hay defensa para estos chicos. Era espeluznante cómo jugaban los roles de soldados felices, eliminando jugadores como si fuera su sueño hecho realidad. Pero fueron aún más lejos al argumentar que un bebé debería ser sometido a estos juegos mortales. Al diablo con todas estas personas, sinceramente. Aunque era demasiado cobarde para hacer más mal, Jin Chongde se posiciona aún más alto que antes. Su peor acto fue intentar infanticidio. Jin Chongde es un hombre poderoso, pero es un hombre poderoso en una D, sino la mayor deuda en toda la competencia. Su ansia de más dinero lo lleva a intentar asesinar al nuevo jugador 222, también conocido como el recién nacido mencionado, ya que si vive, deberá compartir su premio con él. ¿Cómo puedes estar tan desapegado de tu humanidad que encuentras razonable asesinar a un infante solo para no tener que compartir dinero con él? Sabíamos que el jugador 100 era una basura malvada, pero esto era aún más bajo de lo esperado. Pero la medalla de oro de la maldad y el salto más insano en maldad visto en este programa es para Myung-gi. Este personaje parecía que tendría un arco de redención sólido esta temporada, alternando entre buenas acciones como ofrecerse a llevarla por el puente de cuerda y actos malvados y desesperados como ayudar a Nam-gyu en su racha de asesinatos. Pero, en el episodio final, Myung-gi hace algo que es más allá de lo horroroso, intentando asesinar a su propio bebé. No hay contexto en el que esta acción de Myung-gi pudiera ser remotamente justificable, incluso considerando que claramente estaba perdiendo lo que quedaba de su mente tras haber perdido a la mujer que amaba. Pero después de que quedaron Myung-gi, Gi-hun y el bebé, Myung-gi rechazó la oferta de Gi-hun de ser sacrificado. En cambio, intentó detenerlo para poder matar a su propio hijo y quedarse con el dinero. Myung-gi no solo era imperdonablemente avaro e insensible hacia su propia familia, sino también estúpido. Si hubiera dejado que Gi-hun asumiera la culpa, podría haberse quedado con su parte del dinero y la de su hijo, si estaba tan empeñado en ser un avaro despreciable. Es difícil comprender lo que este enfermo de cripto pensaba, y ese nivel de maldad cimenta su fechoría como la peor en la historia de Squid Game.